si yo me siento abusada por una persona, si yo acepto que hay una causa que yo no la conozco y hay una causa que yo sí conozco, la causa que yo sí conozco es que en mi mente yo estoy abusando de mí, que yo probablemente si alguien está tomando una posición de ventaja sobre mí, me está abusando a mí, me pregunto dónde yo estoy abusando de otro, y a lo mejor mi jefe está abusando de mí, yo estoy abusando de mis hijos. Para Dios no existe ningún tipo de castigo si nos vamos a la idea, obviamente, de que Dios es amor. Sin embargo, en este mundo de formas, a través de las creencias y sobre todo las creencias religiosas, hemos tenido como esa concepción o esa creencia de que tenemos que recibir algún castigo porque somos culpables de algo, y siempre somos culpables de algo porque es lo que el ego nos ha hecho creer. Pero ¿de qué se trata entonces? ¿Cómo superar esta idea o esta creencia de el castigo divino, de que merecemos siempre un castigo divino, o de que otros, que también son nuestro espejo, merecen un castigo divino? Hoy vamos a estar hablando aquí en Cuánticamente acerca de este tema. Con Katy García me presento, de cómo superar la creencia en el castigo divino de acuerdo a las enseñanzas de un curso de milagros con una maestra espectacular que nos acompaña desde Miami. Ella ya tiene más de 25 años residenciada allá, es dominicana, y ella es Marixa Enríquez. Hola maestra, un gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Más de 30 años con la práctica, bueno, y otras prácticas también espirituales y también de neurociencias que has hecho, aportando también a la comunidad. Pero si tuvieses que hablarnos acerca de estos conceptos de castigo divino, ¿de dónde nos vienen? ¿Por qué creemos, por qué los tenemos tan arraigados? Para comenzar el programa. Bueno, ese es es un tema excelente, un tema apasionante realmente. Fíjate, yo pienso que Dios creó al hombre y desde entonces el hombre ha estado tratando de devolverle el favor. Entonces, hemos creado a Dios a través de la historia. Yo recuerdo hace muchos años en la universidad, yo di una clase de teología, y en esta clase de teología nos explicaban las diferentes formas que ha tenido Dios a través de la historia. Entonces, y a mí me apasionó mucho. Nunca lo hubiese pensado. Ha habido tiempos en la historia en que el sol es Dios. Otros tiempos en que las estrellas son Dios. Otro tiempo en que un señor con barba larga y una bata blanca era Dios muy severo. La idea que hemos tenido de Dios ha evolucionado con el hombre dependiendo de dónde nosotros estamos en la historia. Dios era un instrumento utilizado para dominar a las masas. Ha sido como una representación en la idea del hombre, no el real. Estamos hablando de tu pregunta fue de dónde viene la idea de castigo, y siempre ha habido una clase dominante que ha tratado de dominar a la mayoría, o de utilizar a la mayoría como un rebaño, y esa clase dominante es la que ha ido confeccionando, diseñado la idea de Dios del momento. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos ese castigo tan arraigado? Fíjate, el bebé nace en blanco. Cuando nosotros nacemos, nosotros no podemos, hasta los 7 años incluso, el niño no sabe diferenciar mucho, pero los primeros 3 años tiene cero forma de diferenciarse él de la madre. El niño piensa que la madre y él son lo mismo. E incluso a la madre se le hace muy difícil también esa diferenciación, y eso es a todos los mamíferos.
porque al nacer, al venir a través del cuerpo de la madre, es una parte de tu cuerpo. Esa es la razón por la que cuando en los primeros 2 años, 3 años que un niño, cualquier cosa que le pase al niño físico, la madre se angustia de una manera espectacular, porque la madre se identifica a sí misma también, como si el niño y ella son una misma cosa, pues aún de adulta. Pues el niño que no tiene la manera de diferenciarse, porque todavía no ha desarrollado esa parte de su cerebro que le permite diferenciarse, piensa que las ideas de la madre y las ideas de él son la misma cosa. Piensa también que las ideas de su entorno, es decir, las ideas de la cultura prevaleciente donde el niño ha nacido, y él o ella son la misma cosa. Todo eso son ideas, nada de eso es real, pero tú lo has adoptado como si fuera tuyo y estás dispuesto a defenderlo con tu vida y por tu madre y por tu todo. Tú eres, no, porque los Pérez somos de esta manera, no, porque los de lo otro somos de la otra manera, no, porque en el caso mío que yo soy dominicana, no, porque los dominicanos somos de esta manera. Y si tú hubieses nacido, nosotros nacimos, por ejemplo, en el oeste, tenemos pensamientos parecidos al oeste, pero si hubiésemos nacido, por ejemplo, en Oriente, como los asiáticos, entonces nosotros comiéramos sushi. Si hubiéramos nacido en Japón, si fuéramos de la religión, qué sé yo, fuéramos como, por ejemplo, si hubiésemos nacido en la China, que ahora es comunista. Entonces nosotros vamos adoptando ideas de nuestros padres, de nuestro entorno, de la escuela, de nuestra adolescencia, de nuestro país, de nuestra cultura y hasta del lugar geográfico de la tierra, del oeste, del este, de Europa, la Europa de Putin, la Europa del otro, ¿entiendes? Y adoptamos esas ideas y las tomamos como si esas ideas, si nosotros somos así. O sea, y seguimos, adoptamos de niños que esos somos nosotros y seguimos con esas ideas. Entonces, entre esas ideas, la idea de Dios, ¿entiende? Entre esas ideas está la idea de que Dios es castigador, la idea de que Dios es esto que nos está... Yo recuerdo de niña, yo tenía la idea como que Dios estaba mirándome como con un anteojo, donde quiera que yo iba, yo miraba así, ¿dónde será que está? Entonces, para responderte a tu pregunta, ¿de dónde viene esa idea? No sé si te dio, Sí, puedes. Sí, de hecho, bueno, vamos a redundar más en lo mismo porque tengo varias preguntas aquí. La mayoría son de México y Venezuela. Dice Fabiola de México, por ejemplo, he observado en mi mente que cuando estoy en momentos de soledad, pienso que Dios me ha enviado esta experiencia de dolor para mi despertar de conciencia. ¿Cómo puedo liberarme de esas creencias ya que veo el castigo divino como medio de un proceso para salir de la ilusión? Como cuando los padres dicen te castigo o te doy un golpe para tu bien. Mira, la misma manera que cuando los padres dicen te castigo y a mí me duele más que a ti, eso es una babosada. También Dios no manda ningún castigo. Esa es otra idea completamente errónea. De nuevo, estamos copiando, estamos copiando creencias. Nosotros nos formamos ideas y adoptamos ideas y pensamos que eso es un castigo. Pero en la realidad, de acuerdo a un curso de milagros, hay solamente una ley que es inviolable. De que no habla de la ley de la gravedad, no habla de la ley de ninguna de las leyes de los hombres. El curso de milagros dice que hay una sola ley que es inviolable y es la ley de causa y efecto. Todo lo que nos pasa a nosotros tiene una causa y Dios no tiene nada que ver con esa causa. Más bien, si tú piensas que es sufrimiento, ¿de dónde viene la idea de que es sufrimiento? Porque nosotros podemos pasar experiencias y esas experiencias están siempre basadas, siempre hay una causa. La causa siempre es la forma como nosotros pensamos.
Nosotros estamos pensando que Dios me está mandando un castigo para que yo aprenda. El universo no tiene más remedio que enviarnos castigos. Porque es lo que estoy esperando. Porque es lo que yo estoy esperando, es lo que yo estoy creando. Claro. No es lo que Dios me está mandando, ¿entiende? Fabricando, sí. Si, por ejemplo, mi hijo está pasando por una situación difícil y yo estoy sufriendo porque él está pasando por una situación difícil, eso no es un sufrimiento que me está mandando Dios. Soy yo la que he decidido que mi hijo, en vez de tener la vida que tiene, debería de tener otra. No estoy aceptando que él tiene el libre albedrío de elegir cualquier vida que él le dé la gana. De la misma manera que yo tuve el libre albedrío, o yo tengo el libre albedrío de elegir la vida que yo deseo vivir. Yo no tengo influencia sobre él de la misma manera que mi mamá no tiene ninguna influencia sobre mí, a menos que yo no se la dé. Sí. Tengo varias preguntas aquí de Tivisa. Bueno, además porque que el curso dice que cuando hay sufrimiento es porque hay mucha culpa, ¿no? Pero en todo caso, hablando de la culpa, pues ya te voy a dejar para que la respondas y con la pregunta de aquí. La maestra Tivisa de Venezuela envió varias preguntas de su grupo. Julie de Venezuela dice, cuando he identificado que tengo la ilusión de que Dios me castiga, ¿qué ejercicios, prácticas o palabras me pueden ayudar a salir de esa ilusión? Excelente pregunta y concuerda muy bien con lo que tú mencionaste, que cuando hay sufrimiento siempre hay culpa y detrás de la culpa siempre hay miedo. De hecho, el curso de milagros dice que detrás de cualquier cosa que no sea agradable siempre hay miedo. La puedes disfrazar de celo, la puedes disfrazar de culpa, la puedes disfrazar de enojo, la puedes disfrazar de lo que tú quieras, pero detrás de eso siempre hay miedo. Entonces, repíteme la pregunta de nuevo, ¿cómo puedo? Un ejercicio, práctica, palabras que me puedan ayudar a salir de la ilusión de castigo de Dios. Ok, sí, mira, primero entender, sácate la idea de castigo de Dios, eso no existe. Eso entonces no piense en nada como castigo de Dios, porque si estás pensando que Dios te está mandando un castigo, estás como cuando se te pierde una llave en una parte que está en este lado y tú la estás buscando del otro lado porque en el otro lado hay luz, pero por más que la busques no la vas a encontrar. Entonces mientras tú tengas la idea de que Dios te está castigando, estás buscando la llave en el lugar donde está la luz, pero no donde está... donde se cayó. No donde se cayó y no donde está. Entonces, si tú te das cuenta, si tú aceptas que lo que sea que te esté haciendo mal no tiene nada que ver con Dios, entonces tú estás abierto a ver cuál es la causa. Y ahí sí tienes toda la posibilidad Entonces, la mejor manera y el ejercicio que les recomiendo a todos es cuando algo te molesta, cuando date permiso de que te moleste, porque es una emoción y esa emoción te está mandando algún tipo de mensaje. El mensaje es casi siempre que tú tienes una programación. Lo que está pasando está en contraste con lo que tu guía interior piensa de ti y lo que tú estás pensando de ti. Ahí sí hay una contradicción y esa contradicción es la que te está haciendo. Si tú te paras y aceptas, por ejemplo, tú cierras los ojos, tú aceptas, tú dices, wow, qué enojo tengo, qué coraje tengo. Y te permites la sensación, entras en contacto con tu cuerpo, porque esa es otra forma. Muchos estudiantes del curso de milagro, porque el curso dice que el cuerpo no existe, entonces niegan el cuerpo. Y el curso tiene razón cuando dice que no existe, pero tampoco nosotros existimos como tal, ¿entiende? El curso también dice que en el momento en el que el ego creó el cuerpo como una forma de separación, en ese mismo momento Dios lo convirtió en un medio de comunicación. Entonces, el cuerpo es la forma como nosotros nos comunicamos con nuestra mente. Y tenemos que estar en contacto con ese cuerpo para poder trascender
el cuerpo y comunicarnos con la mente y mantenerlo mientras en mejor estado lo mantenemos, más alta es nuestra vibración. Pero yo me centro en la emoción, luego ¿qué hago? Tú te centras en la emoción y permites, mira, las emociones no duran más de 90 segundos. Bueno, yo tengo 40 años enojada con mi papá o con mi mamá. No. Tienes menos de 90 segundos enojado con tu mamá y lo has repetido como un cassette de eso que repite la misma historia y te repite, y entonces cada vez que tú lo repites viene una nueva ola. Entonces cuando estás enojada, siente esa ola y permite que pasen esos 90 segundos. Una vez que si te estás observando y te separas de la emoción, sino que permites que la emoción siga su curso. Tú vas a ver cómo como una ola que sube se va bajando. Y cuando baja, no en medio de la emoción, tú te haces la pregunta. Me pregunto de dónde viene esa idea. Porque el sufrimiento siempre es una idea, no es real, nunca. Nunca es real. Y tú me puedes pido el apoyo del Espíritu Santo para ver esa causa. Tú pides el apoyo del Espíritu Santo para ver esa causa, pero tú también puedes preguntártela, porque no, fíjate, esa es otra idea que tenemos también como si el Espíritu Santo fuera algo que está fuera de nosotros. Siempre está dentro. ¿Entiende? Como si el Espíritu Santo fuera una entidad que viene. No, nosotros somos el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Entonces, pero nosotros nos desconectamos de la idea que tenemos de quiénes somos. Y entonces pedimos, me pregunto. Cuando tú dices me pregunto, tú le estás dando permiso al Espíritu Santo de que te responda. Tú no estás, por ejemplo, diciendo, estoy enojada porque fulanito o mengano me hizo esto. Estoy enojada porque me corté y me duele la herida. ¿Entiendes? O estoy sufriendo porque murió mi pareja. O porque estoy en medio de... O sea, cuando tú le permites a la emoción sentirla, primero estás reconociendo de que hay un mensaje para ti en esa emoción. No salió de la nada. Y cuando tú permites que pase sin pelearla, tú la estás aceptando. No la estás aceptando ni para bien ni para mal. Simplemente es lo que es. ¿Entiendes? O sea, una vez que llegue la causa, que me llegue ya la respuesta. Entonces tú te preguntas, me pregunto de dónde viene esa emoción, sin esperar la respuesta. No te va a hablar ahí, te va a decir es esto. Al preguntarte, tú vas a entender que hay una causa que tú en ese momento no la conoces. Y te vas a abrir a la posibilidad de que más adelante, en el momento apropiado, cuando el Espíritu Santo considere, te va a hacer llegar la información. Y la información te puede llegar a través de un libro, a través de una carta, a través de un mensaje, a través de a lo mejor alguien nos está escuchando en este momento y una información una pregunta que se habían hecho en este programa encuentran la respuesta. O sea, nosotros queremos que las cosas ocurran a nuestra manera, pero la vida no es a nuestra manera. Nosotros queremos que las respuestas lleguen ahora. El curso de milagro dice que en el momento que se hizo la pregunta, en ese mismo momento Dios te dio la respuesta, pero no necesariamente eso quiere decir que en el momento en el que tú haces las preguntas, tú estás en posición de recibir la respuesta. Maestra, ¿y luego de eso? Se va solo. Mira, otro ejercicio que a mí me ha hecho mucho bien es yo escribir. Tú te haces la misma pregunta, por ejemplo, también, si en lugar de tú dices, ¿por qué me duele tanto que esta persona me haga esto? ¿Por qué me duele tanto quedarme sin trabajo? ¿Por qué? Entonces tú te haces la pregunta y escribe muchas veces
la respuesta. ¿La respuesta o la pregunta? La respuesta que te viene a la mente. Okay. Lo haces en un momento, eso es un ejercicio que se debe de hacer en un momento de mucha paz, en un momento en el que estás tranquilo, porque el Espíritu Santo habla tan bajito que el ego, la voz del ego, como que Lo quiere apabullar o tapar. En mi tierra dice apabullar. Entonces, para tú escucharlo, debe ser el momento en el que estás tranquilo. Pero si en un momento en el que tú estás tranquilo, tú haces esa pregunta y luego, sin cuestionar lo que escribe lo que venga a la mente. Y a veces lo que te va a venir a la mente son cosas muy, muy diferentes. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de algo que me pasó conmigo, algo que pasó con un cliente mío, para que estaba con un cliente, un joven, un chico muy, muy joven, como de 19 años creo. Entonces estaba teniendo muchos problemas como de iniciativa, mucho miedo a pesar de que tenía mucho talento, que tiene mucho talento. Entonces digo yo, bueno, vamos a hacer un ejercicio de por qué tú tienes tanto miedo. Y entonces yo le dije, te voy a hacer la misma pregunta. Y cada vez que yo te haga una pregunta, tú escribe lo que venga a tu mente sin cuestionar lo que venga. Entonces, la misma pregunta todo el tiempo. La misma pregunta. Entonces, en una pregunta, yo le hice la pregunta como muchas veces. Entonces, en una viene el color azul, el que vienen así de ahí. En otra viene una mata de algo. En otra viene Haití, porque él es haitiano. Ajá, en otra viene una película de abuso, lo que sea. Al final, que hacemos todas las preguntas, digo yo, búscame la respuesta que tú pusiste en el número 7 y el número 10. De todas esas preguntas que yo te hice, yo dije, numérala, busca la que está en el número 7 y busca la que está en el número 10. Y le cambió el rostro por completo al chico. Y dice, en el número 7 está mi mamá. En el número 10 está la persona con la que me dejó cuando a los 7 años ella se fue a Estados Unidos y esa persona me abusó. Entonces, y me trataba como que yo era no valía nada, que no tenía, no me dejaba tener iniciativa de nada. Me tenía todo el tiempo trancado de castigo en un cuarto que estaba pintado de azul. Entonces te das cuenta como el azul y en la ventana de en otro había una ventana y en otro había una mata. Resulta que en la ventana de ese cuarto, él lo único que podía ver era una mata de ese árbol. Entonces, por eso te digo, cuando tú haces eso, ya ahí él tiene la respuesta de dónde viene su idea de que él no es suficiente, de dónde él tiene miedo a avanzar. Entonces ya trabaja con eso. Ya trabaja perdonando. Y perdonando no es, esta persona me hizo mal y yo la voy a perdonar porque yo estoy mejor yo soy mejor que esa persona. No. Tenemos que entender que hay una razón por la cual eso pasó, que yo no la conozco, ni tú tampoco. Pero si entendemos que en el universo la energía nunca muere, sino que se transforma y que en el cuerpo de nosotros se acumulan las emociones muy intensas. Entonces, yo puedo entender que hay una causa que lo más probable y casi seguro es que yo no entiendo. Yo no sé si en una vida anterior esa persona yo la abusé a ella o a él, ¿entiendes? Yo no tengo esa información. Yo no sé si un antepasado mío fue abusado por por un antepasado de esta persona, ¿entiendes? Y en mi cuerpo y a través de la genética se ha ido pasando esa información. La realidad es que el 99% de las veces nosotros no tenemos la causa.
Pero si aceptamos que hay una causa, si aceptamos que hay una parte de, si yo me siento abusada por una persona, si yo acepto que hay una causa que yo no la conozco y hay una causa que yo sí conozco, la causa que yo sí conozco es que en mi mente yo estoy abusando de mí, que yo probablemente si alguien está tomando una posición de ventaja sobre mí, me está abusando a mí, me pregunto dónde yo estoy abusando de otro y a lo mejor mi jefe está abusando de mí, yo estoy abusando de mis hijos. ¿Entiendes? Y yo no estoy mirando la conexión que hay Claro. directa en una cosa. Entonces, perdonar no es que yo, es entender que hay esa conexión. Sí. Eso es lo que es perdonar, que no hay nada que perdonar, que es un espejo y que si nosotros simplemente aceptamos que hay una causa, entonces podemos decir, te perdono por el daño que me haces, pido perdón por la causa, lo que sea que en mí trajo esta situación, por el daño que yo te he hecho o mis antepasados, lo que sea. En este momento, todas las deudas quedan saldadas entre tú y yo. Le pido al Espíritu Santo, lo dejo todo en manos del Espíritu Santo y todas las deudas entre nosotros dos quedan en este momento saldadas. Y ya entiendo que de ahora en adelante, de mí para esa persona, solamente va a haber pensamientos, y no puede ser de amor porque estoy muy enojada, puede ser de agradecimiento, pero de algo que entiendo de que yo no quiero que mis hijos sigan repitiendo esta misma historia. Y yo no quiero seguir repitiendo este mismo patrón. Y entonces, por defensa propia, nada que ver contigo, yo suelto. En ese momento. Bueno, aquí hay varias preguntas. Mil veces piensas, y 1.000.000 de veces estás bien en tu mente, 1.000.000 de veces repites la misma, hasta que tu subconsciente entienda que ya no tiene que repetirte ese patrón, que ya esa historia no se tiene que repetir en los descendientes tuyos. Hay como 2 o 3 preguntas aquí que tienen que ver mucho con las creencias a través de los refranes, ¿no? Bueno, los citan y son de Venezuela, por ejemplo, Virginia, Julie también nuevamente, creo que Lili dice, hay muchos, voy a leerte al final, por ejemplo, hay muchos refranes venezolanos que me limitan y hay uno que he intentado callarlo y me sigue, es allá arriba hay uno que para abajo ve. O sea, exacto, allá arriba hay un Dios, yo también lo he escuchado, pero ella no lo cita, pero se refiere a Dios, dice que para abajo ve, y eso se refiere a cuando percibo que alguien va a hacer algo malo, ¿cómo puedo hacer para ayudar en el cambio de esa conciencia colectiva? Dice también, ¿no? Julie, por ejemplo, dice, es inevitable para mí en que en alguna situación desagradable o muy molesta, ante cualquier injusticia, entre comillas, lo que suele escuchar es que Dios lo castigue. Es tan fuerte el automatismo y cómo hacer para que eso pare en mi pensamiento. Otra es cómo superar el refrán venezolano, allá arriba hay un Dios que castiga sin palo y sin látigo, y que siento que es como una programación o impronta, lo que tú decías, en la mente humana. Mira, la herramienta que a mí me funciona es estar constantemente vigilantes sobre mis pensamientos. Entender que el castigo no existe. Solamente hay una causa de algo y lo que sea que a mí me moleste es una consecuencia. Entender que hay cosas que son una idea. Entonces, cuando venga esa idea, por ejemplo, que dice que allá arriba hay uno que castiga, sí, entonces simplemente dice, ese es un muñequito que no es real. ¿Entiende? Ese es un muñequito que no es real, porque Dios no está allá arriba, Dios está en todas partes.
La idea que nosotros tenemos de Dios es una idea equivocada y no es algo que yo te pueda explicar, porque la verdad no se puede explicar. La verdad se te va a revelar. La mejor herramienta que yo conozco para que se te revele la verdad es haciendo los ejercicios del curso de milagros. Y leyendo el texto a la par, o sea, voy leyendo este texto y voy haciendo los ejercicios porque uno complementa el otro. De esa manera tú vas experimentando en tu propia vida, en tu propio cuerpo, cómo se van desprogramando. Porque el intelecto no, con que te expliquen, no va a cambiar. Ahora tú sí puedes adoptar ideas. Por ejemplo, te voy a dar un momento en el que yo adopté una idea que ha hecho una transformación enorme en mi vida. El 31 de diciembre de 2012, yo iba para una fiesta de Año Nuevo, subí rápido, yo vivo en una casa de 2 niveles, subí rápido a mi cuarto a buscar algo. Cuando fui a bajar la escalera, parece que me dio un mini stroke. Perdí el conocimiento y se me partió esta muñeca, partida. La mano quedó para un lado, el brazo para este, quedó guindando, como decían en mi país. Bueno, no sé si alguna vez tú te has roto un hueso, pero el dolor es desesperante. El dolor es asfixiante. Ese es un dolor que hace que el dolor de parto parece como si fuera un postre delante del dolor del hueso. Bueno, yo me caigo en las escaleras, está aquí el esposo de mi hija es policía, está mi hija, su esposo y todo. Cuando estoy en el suelo, toda con la mano así, van a agarrarme y él dice, no la toquen. Es notable que ese brazo está partido porque se veía. Entonces hay que esperar que venga la gente de rescate o si acaso tiene otra ruptura que no, que no la vayamos a poner más grave. Pero cuando yo veo todo el mundo ahí, yo en el suelo, y ese dolor que no lo aguanto, el cuello un poco torcido y no me puedo mover yo. Siento que no me puedo mover, porque en realidad lo que parece que me dio fue un mini ataque cardíaco. Wow. Ajá. Entonces, cuando llegan la gente del rescate y yo estoy desesperada, que por fin que llegan, como pienso, me van a poner un calmante, una cosa, y me ponen calmante, pero el calmante no hace nada. Y ellos me dejan ahí en el suelo. Entonces, en medio de mi desesperación, yo miro, ¿qué van a hacer conmigo? Entonces, el rescatista me dice, señora, no la podemos mover. Su presión arterial está en 60/53. Si la muevo, su corazón no tiene fuerza para resistir el movimiento. Y le puede dar un paro cardíaco. Entonces, dice, lo más seguro es que le va a dar un paro cardíaco. De hecho, cuando llegamos al hospital, el doctor no creía que la presión estaba eso, porque decía que a esa presión la persona no está viva. Bueno, estoy yo aquí en el suelo, desesperada, con mucho miedo, y me acuerdo de una frase del Dalai Lama, que en realidad la frase no es del Dalai Lama, pero él la repite mucho, es una frase del Buda, que dice que en esta vida el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Ya me pusieron calmante y este dolor no va para ningún lado. Está peor que como que está creciendo en lugar de disminuyendo. Yo estoy asustadísima. Estoy sufriendo como una magdalena y no puedo hacer nada. Tengo que tirarme aquí. Estoy aquí tirada en el suelo, mitad escalera, el cuerpo, mitad afuera en el piso. Y entonces digo yo, déjame tratar la idea, a ver si es verdad la idea del Dalai. Digo yo, bueno, no voy a hacerle resistencia al dolor. Ya, está ahí, bienvenido. Tiene una razón de ser. Está diciéndome que el hueso está partido, así que acepto su mensaje.
no me pueden mover. No me quiero morir, no quiero que me dé un ataque cardíaco o un paro cardíaco, así que aquí en el suelo estoy mejor. Y no quiero que pase el tiempo para que ya me lleve, sino déjame disfrutar que estoy rodeada de seres queridos. Déjame disfrutar que aquí en el suelo estoy en mi casa. Y comencé a ver todas las cosas buenas del momento. Entonces veía a mi nietecita, que en ese tiempo tenía como 5 o 6 años, una cosa así, no recuerdo, llorando porque me ve en el suelo, y digo yo, mira cuánto me quiere, que está llorando por mí. O sea, comencé a ver todas las cosas buenas, que en medio de ese momento, que mientras antes en el sufrimiento yo solamente estaba viendo las cosas malas, a las cosas buenas. Y el sufrimiento desapareció por completo, pero por completo. Por suerte tengo fotografías de ese momento que yo las miro siempre que me siento mal por cualquier cosa, y me acuerdo que el sufrimiento es opcional, porque te cuento que el dolor nunca disminuyó. El dolor se mantuvo tan exasperante como al principio. Si tuve, es uno de los momentos probablemente donde hay más paz en mi rostro de toda mi vida. Estaba un 12 de diciembre, un 31 de diciembre, en lugar de ir a la fiesta, yo estaba, cuando en las fotos fueron en la emergencia, todavía no me habían atendido, o sea que estaba, ni siquiera había llegado el médico para verme, y estaba yo tan tranquila, así que ni siquiera quería hablar. Yo cerraba los ojos así como era como un nirvana en ese momento para mí. Y en ese ejercicio yo aprendí que en verdad el sufrimiento es opción, el dolor puede ser inevitable. El dolor físico en ese momento era inevitable, pero el sufrimiento era opcional. Y siempre va a pasar lo mismo, siempre, no importa, te dije una situación, pero si tú repites el mismo ejercicio con cualquier cosa que te haga sufrir, sea lo que sea, tú vas a ver que siempre es lo mismo. Claro, con la ayuda del espíritu. Bueno, a través de ti, ¿no? Siempre, fíjate, como te digo, yo no hago diferencia entre mí y el espíritu. Ya yo pienso que el espíritu y yo somos uno. Sí. El cuerpo mío sí que no es nadie. ¿Entiendes? Sí. El cuerpo es un vehículo que yo utilizo y es el que me sirve para yo moverme en el plano en el que yo estoy. Maestra, bueno, ya quedaron varias preguntas, por ejemplo, gracias a Tibisay Sarmiento, gracias a la maestra Julieta Ortiz de México, a Cristina, Adriana de México, bueno, nos quedaron varias preguntas, habían otras que me habían hecho llegar. Para cerrar, por ejemplo, en este tema, ya como conclusión, para superar este tema de la creencia en el castigo divino, ¿qué comentarías? Estás utilizando la palabra equivocada. Estás utilizando la palabra superar. Ajá, ok. Te voy a dar cómo entenderlo de una manera que probablemente sea con una analogía. Ok. Es como si nosotros fuéramos un vestido blanco. Cuando nacemos y a través de la historia, nosotros, a través de las creencias que vamos adaptando, le vamos ensuciando y echándole tierra. Okay. Y ese vestido blanco se va llenando de tierra y de sucio, y entonces, y de manchas, y nosotros entonces ya no vemos el blanco. Ya solamente vemos el sucio y la tierra. Y entonces nosotros nos embarcamos en una misión de buscar un vestido blanco. Para sustituir ese. El que tenemos es un vestido que tiene muchos colores y que no es el color que queremos, y queremos un vestido blanco. Pero nosotros somos ese blanco, ¿entiendes? Lo que tenemos que hacer es
desaprender, o sea, si algo me hace sufrir, si yo tengo la idea de que Dios me está castigando y yo puedo aceptar, porque lo primero para todo en la vida, si tú quieres cambiar, si algo es aceptar que tu idea está errada. Porque el curso te dice a ti que tú tienes que elegir siempre entre tener la razón o ser feliz. Las dos cosas son mutuamente excluyentes. No puedes tener la razón y ser feliz. No puedes estar en paz y tener la razón. Esas dos cosas no van. Tú no, el otro no puede estar equivocado y tú estar bien. Cualquiera de esas cosas que estés pasando, estás eligiendo entre un mundo irreal y que no existe. Entonces, si estás dispuesta a soltar la idea de que te falta algo, porque no te falta nada, si estás dispuesta a entender que tú no le tienes miedo a Dios, el ser espiritual que eres tú no le tiene miedo a Dios. Ahora, la persona que tú has adoptado le tiene miedo a Dios, pero esa persona y tú no son la misma, no es lo mismo. ¿Entiendes? ¿Cómo sería, cómo lo plasmarías entonces la pregunta? Siempre es preguntarte, siempre es preguntarte. O sea, ¿cómo cambiarías este tema de superar? ¿Cómo la cambiarías? ¿Con qué lo cambiarías? El de superar la idea de que Dios... La creencia. La creencia. Mira, cuando eso viene, entiende que eso es una creencia. ¿Entiendes? Claro. No tienes que juzgarla de bien ni de mal. Simplemente por eso te digo, si tú quieres una herramienta que te va a servir de todo y en todo, es la herramienta de estar constantemente vigilante de tus pensamientos. Y cuando cuando tú no te sientas bien, siempre entiende que la explicación es que la idea que tu ego tiene está en contraste o en oposición a la idea que el espíritu que tú eres tiene de ti. Y es ese contraste lo que te hace sufrir. No es la idea, no es la diferencia. En realidad, el estrés tú lo puedes medir entre la distancia que hay entre donde tú estás y donde tú quieres estar. Mientras más lejos es esa distancia, mayor es tu nivel de estrés. Pero cuando tú estás donde estás y entiende y acepta cualquiera que sea la situación, eso no quiere decir que te resigne, que son dos cosas diferentes. Pero tú aceptas, ok, este momento es un momento en el que me molesta esta situación. Y hay una razón por la cual esta razón me molesta. Entonces yo tengo que aceptar que a mí me molesta. Lo primero que tengo que estar es entrar en contacto con esa molestia. No la puedo tratar de tapar, porque cuando la tapo o cuando trato de taparla, entonces lo que hace es que se vuelve como un boomerang, se va creciendo. Tengo que aceptar que me siento incómoda, tengo que aceptar que hay una razón, tengo que aceptar que yo no sé cuál es esa razón en la mayoría de los casos. Y tengo que estar dispuesta a soltarla, a estar abierta a que hay otra manera de ver la vida. Y esperar que el Espíritu Santo nos muestre esa forma, pero no tiene que mostrármela ahora. ¿Entiendes? Sí. No tengo que, eso es lo que volví a decirte, no es que tiene que venir una respuesta, no es que tengo que cambiar mi idea, no, porque esa idea no existe. Sería transformarla. No, lo digo es por el postulado, pero bueno, maestra, ya me tengo que despedir, ya porque el tiempo ha ido, pero así, aquí en esta existencia. Te agradezco muchísimo, Marix Enríquez, mejor dicho, Marix Enríquez, dominicana, ya tiene más de 25 años en Estados Unidos, más de 30 años en lo que es la práctica y la extensión de un curso de milagros y por supuesto todo lo que tiene que ver con este proceso de sanación y mentalidad abierta, ¿no? Sobre todo para cambiar de un sistema de pensamiento a otro. Si tú me pides un consejo, es adoptar la idea de que no sabemos. Adoptar la idea de que no sabemos. Como dice el curso dice, hay otra forma de ver la vida. Entonces, si yo estoy sufriendo, lo único que tengo que decir, estoy viendo las cosas de una forma errada. Hay otra forma de verla. Y estoy abierta y receptiva
a que el Espíritu me señale cuál es. Pero no tengo que esperar la respuesta en ese momento, porque en ese momento entonces estoy tratando de forzar, como si es a mi manera o de ninguna manera. Perfecto, entonces sería buscar otra forma, estar abierto a buscar otra forma de ver esta creencia que tenemos o que tuvimos acerca del castigo divino, de acuerdo a las enseñanzas de un curso de milagros. Mi nombre es Katy García de Cuánticamente. Maestra, muchísimas gracias. Aquí hemos colocado igual tus redes sociales para que se puedan comunicar contigo, igualmente para quienes nos vean, y será hasta la próxima. Muchas gracias.